¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Logran escucharme? Vamos a esperar unos 5 minutos que se conecten sus demás compañeros y empezamos con la ponencia para el día de hoy, ¿bien? Genial, muchas gracias, Pilar. Esperamos entonces 5 minutos, por favor, ¿sí? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. El día de Hola, hoy buenas teníamos noches. programado a Carlos, ¿sí? Teníamos programado a nuestro amigo Carlos Vera, lamentablemente por un problema con el turno, él no ha podido estar presente el día de hoy, ¿no? Con él íbamos a estar viendo el tema de síndrome febril en el pediátrico, que es un tema bastante interesante y necesario de conocer, ¿bien? Pero vamos a reprogramar esa charla, la vamos a tener de todas maneras, ya he conversado con él. Probablemente para septiembre estemos teniendo nuevamente a Carlos invitado aquí con nosotros, ¿sí?
y efectivamente se va a dar la charla. Así que por ese lado no se preocupe, ¿sí? Siempre ese tipo de cositas pasan en el SEM. Para quienes ya estén trabajando en ambulancia, saben que a veces el turno se extiende y lamentablemente está fuera de nuestro control. Así que no se preocupen por eso, ¿bien? Entonces, ya que no puede estar nuestro amigo Carlos, el día de hoy yo les voy a brindar una charla que estaba pensada para el otro mes, pero que la estamos trayendo de manera de emergencia, ¿no? Bien, el tema es principios, preferencias y pensamiento crítico. Bien, todos nosotros nos hemos formado en diferentes niveles de lo que es atención prehospitalaria, bien, pero entendamos que estos conceptos se aplican independientemente de si tú eres un primer respondiente, si tú eres un proveedor básico o si eres un paramédico. Bien, el principio, las preferencias que manejes y sobre todo cómo es que tú llegas a una decisión en el manejo del paciente en base a esas dos palabras tan utilizadas y muchas veces poco entendidas que son pensamiento crítico. Bien, todos nosotros tenemos que aplicar el pensamiento crítico. No somos robots. Y por más que quieras ser un robot, no todos los casos son iguales, ¿sí? Por eso es que los protocolos también muchas veces dan espacio, ¿bien? A que puedas tener cierta flexibilidad dentro del manejo de un paciente, porque entendemos que nunca tenemos nosotros dos pacientes idénticos. Tú puedes tener al paciente de 50 años con fiebre porque tiene un proceso respiratorio, o puedes tener al paciente de 50 años con fiebre porque está pasando por una apendicitis, ¿sí? Entonces, no hay pacientes idénticos. Si bien pueden manifestar signos similares, ¿bien? Muchas veces las causas son diferentes o muchas veces el propio paciente tiene características distintas. Por lo tanto, yo tengo que pensar qué es lo que va a funcionar mejor en este paciente. Y a eso yo voy a llegar en base a un proceso, ¿sí? De obtención, análisis de información y toma de decisiones. Bien, muy bien. Entonces, habiendo entendido ya esta parte, pasemos a ver nuestra primera imagen, ¿sí? Aquí nosotros estamos observando dos unidades. Ambas son ambulancias, ¿no es cierto? Pero hay algo ahí, ¿no? La primera ambulancia, ¿de qué año? ¿Qué año le ponen ustedes? ¿O qué década, mejor dicho? ¿De qué década? ¿A qué década asociarían la ambulancia que está en la parte superior? Escríbanlo en el chat. Vamos, escríbanlo en el chat. ¿A qué década piensan que pertenece la unidad que está en la parte superior? Pedro nos menciona 1980, Héctor nos menciona la década de los 60, ¿ok? Década de los 60. Los demás, 80 menciona Pamela. Un gusto, Pamela. Tiempo que no te veía por acá. Bien, la unidad que vemos arriba pertenece, ¿sí? A inicios de los 50, ¿sí? La unidad que vemos en la parte inferior, bien, es una unidad de 2000 para adelante, ¿sí? Observamos que hay algo aquí, no son idénticas, no son iguales, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que han cambiado respecto a cómo se diseña una unidad de emergencia. ¿Y por qué creen que es esto? ¿Sí? Todo eso tiene una razón. En los inicios de la atención prehospitalaria, ¿bien? ¿En qué consistía el trabajo de el personal del SEM? Consistía en simplemente cargar al paciente sobre una camilla, ¿sí? Y trasladarlo al hospital, ¿bien? El famoso cargar y llevar. Bien, esa frase la conocemos, ¿cierto? El famoso cargar y llevar. Y ahora yo les pregunto, ¿sí? Sé que aquí hay personas de diferentes países, ¿bien? En su comunidad, en su país, ¿sí? En la realidad del APH dentro
de su país. ¿Se practica el cargar y llevar todavía en la actualidad? ¿Sí? ¿O no? Escríbanlo en el chat. Sí, no, nada más. Vamos, es sencillo. ¿Se practica todavía el cargar y llevar? Manuel me dice sí. ¿Qué me dicen los demás? Lamentablemente sí, me menciona Héctor. Pedro me menciona en zonas muy rurales. Genial. Ok. Y efectivamente aquí también en Perú, ¿sí? Lamentablemente el cargar y llevar es muy difundido, ¿sí? Ese tipo de prácticas, por ejemplo, en los Estados Unidos se hacían, ya les estoy mencionando, en los 50, los 60, ¿bien? Hace mucho, mucho tiempo. Ya estamos 2023, ya son prácticamente 60 años después, ¿no? Ok, entonces, ¿qué sucede aquí? ¿No es cierto? Esas empresas que empezaban a llevar los pacientes nada más sin ningún tipo de cuidado, ¿no? Poco a poco se empieza a observar que esos pacientes, al recibir cuidados adicionales, tienen mayores probabilidades de supervivencia. Bien, ok. Y entonces por ahí es que van haciendo justamente la organización del sistema prehospitalario a nivel norteamericano. Bien. ¿Y qué se crea? Estándares de atención. De ahí es que viene justamente el primer respondiente, el proveedor básico EMT y posteriormente el paramédico, ¿no es cierto? Bien. Ok. Ahora, los conocimientos, ¿sí? La producción científica y la evidencia que existía en esas fechas era muy pobre. Si yo no sé cómo puedo ayudar a una persona, probablemente lo que voy a hacer es simplemente subirlo a una ambulancia y llevarlo a un hospital, porque sé que en un hospital hay personal médico, personal de enfermería que va a brindarle los cuidados, ¿no es cierto? Ok, pero todo ese trayecto el paciente persiste con el problema o se deteriora más. Bien, entonces, se necesita que generar información, y eso es lo que hicieron ellos. Empiezan a generar investigación, información, evidencia. Y con eso es que sus procedimientos van cambiando. Así como cambia la unidad que nosotros vemos ahí en la parte inferior, como evolucionan las ambulancias, evoluciona también el propio proveedor. Bien, yo no puedo esperar simplemente aprender por defecto o aprender por acumulación de tiempo. Tenemos que formarnos, conocer las bases, ¿sí? Tener el conocimiento adecuado para poder brindar cuidados de calidad, que es lo que corresponde al personal prehospitalario, ¿sí? Brindar un cuidado de calidad. Y justamente eso implica la formación continua del proveedor, ¿bien? Si bien nos formamos, ¿sí? En cierto año, no significa que una vez que obtenemos la certificación ya se acabó todo, sino que tenemos que mantenernos constantemente en formación y actualizados, porque lo que aprendimos hace 5 años ya probablemente no sea vigente para el año en el que estamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de isquemia, ¿no? Isquemia miocárdica. Bien. Hace años se conocía una famosa mnemotecnia, y quizás algunos de ustedes las hayan conocido, el famoso MONA, ¿no es cierto? Paciente con infarto de miocardio, morfina, oxígeno, nitratos y aspirina, ¿no es cierto? Posteriormente, ¿qué es lo que se logró exponer con la investigación? Que el famoso MONA muchas veces terminaba con mayor deterioro en el paciente, ¿no? ¿Ok? Eso, por ejemplo, ha cambiado, ha evolucionado, ¿no? Se vio que todo el MONA prácticamente el que era más provechoso y que tenía menos riesgo era la aspirina, que la morfina, que el oxígeno, que los nitratos, muchas veces podrían ser contraproducentes en un paciente, ¿no? Eso lo aprendemos, por ejemplo, en el curso de farmacología aquí con Prehospitalano, ¿no? Ahora, otro paradigma, también relacionado con cardio, el famoso STEMI, ¿no? Es infarto cuando hay elevación de ST. Ya, ok. Sí, definitivamente, cuando hay una elevación de ST, sabemos que es un infarto. Claro que sí. Pero ¿y qué pasa con los que no tienen elevación de ST? ¿No son infarto?
viene un nuevo paradigma, ¿no es cierto? Antes se hablaba del STEMI y el NSTEMI, ¿no? El infarto con elevación de segmento ST y luego que no había elevación de segmento ST, ¿no? Ok, ahora, en la actualidad estamos pasando hacia nuevos paradigmas, como es, por ejemplo, ¿sí? El infarto por obstrucción, ¿ves? OMI versus NOMI, ¿bien? Entonces, van cambiando las cosas y nosotros tenemos justamente la obligación, ¿sí? De mantenernos vigentes. Bien. ¿Y por qué estamos tocando este tema? Porque un proveedor necesita poder comprender el principio, ¿sí? Necesita comprender el principio. Para yo entender el principio que viene a ser la necesidad de mi paciente, yo necesito saber cómo funciona mi paciente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé cómo funciona el paciente? En base a mi conocimiento de anatomía, de fisiología y, sí, farmacología también. Bien. Entonces, eso es para el nivel paramédico. Bien, esto es para el nivel paramédico. Un primer respondiente, evidentemente, va a tener un conocimiento muy básico, probablemente no va a tener un conocimiento de farmacología. Bien, aquí los tres gráficos que estoy poniendo corresponden al nivel paramédico. Bien, entonces, como paramédicos, ¿sí? Nosotros tenemos que comprender cómo es el cuerpo del paciente saludable, ¿sí? Las estructuras que lo componen, los órganos, las diferentes capas, qué es más profundo, qué es más superficial, qué es más medial, qué es más lateral, ¿bien? Eso me permite a mí conocer el estado normal y funcional de mi paciente, ¿bien? Ok. ¿Qué más? La fisiología. ¿Cómo funcionan esas estructuras? ¿Cómo se interrelacionan entre sí? ¿No es cierto? Por ejemplo, si es que yo estoy hablando de un paciente que tiene lesión cerebral traumática, estuvo involucrado en un accidente vehicular, ¿no es cierto? Ok, estuvo involucrado en un accidente vehicular, genial, ya. Y procedemos entonces, ¿no? Nuestros cuidados. Van a hacer la extracción, ¿no es cierto? Y ya estamos pensando en algo. Si somos paramédicos, ¿no es cierto? Ya estamos pensando, este es un paciente con lesión cerebral, ¿no? Encontramos un deterioro en el estado mental, encontramos anisocoria, ¿sí? Puede ser que por ahí encontremos otros signos como patrones respiratorios irregulares, quizás, ¿no? Dependiendo del nivel de gravedad del paciente, ¿no? Ya, ok, pero ¿eso qué te va diciendo a ti? ¿Tú qué vas haciendo con ese conocimiento que tú tienes? Vas pensando, yo no puedo hacer nada por la lesión que él ya tiene, ¿no? Lo que sí puedo hacer es evitar que el daño empeore. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la lesión cerebral traumática, ¿sí? ¿En qué pensamos? En una lesión primaria y una secundaria, ¿no es cierto? Y ya estamos pensando como paramédicos, en este paciente lo que yo tengo que hacer es evitar hipoxia, evitar hipotensión. Y esas consideraciones las debo tener durante el procedimiento de extracción. Debe ser una extracción rápida, ¿no es cierto? Que minimice el tiempo que ese paciente va a pasar sin recibir los cuidados de soporte que él necesita tanto. Y lo sabemos por la base fisiológica que tenemos. Si yo no sé fisiología, ¿sí? Ok, lo saco, le pongo un collarín, me lo llevo, ya, pero ese paciente cuando llegue probablemente va a tener un daño mucho mayor, ¿sí? Que el paciente que recibió los cuidados debidos. Bien, ok. Y ahí estoy entendiendo algo. Principio. Ese paciente necesita evitar hipoxia e hipotensión para no agravar la lesión secundaria. Eso es principio. ¿Ven? Y ahora, ¿cómo hago para cubrir esa necesidad? Eso es preferencia. Bien, eso es preferencia. Un proveedor básico, un proveedor avanzado o paramédico como tal, ¿sí? Necesitan conocer anatomía, necesitan conocer fisiología. De todas maneras, ¿sí? Ok, ahora, si seguimos avanzando, ¿no? El conocimiento de farmacología también es clave dentro de lo que es el manejo del paciente y de comprender el principio, ¿no es cierto? Pasemos a otro caso, ¿sí?
O dentro del mismo, ¿no? Dentro del propio paciente con lesión traumática, ¿no? Ok, si ese paciente continúa perdiendo sangre, si ese paciente baja en presión arterial más allá de los límites, entonces yo necesito manejarlo, ¿no es cierto? Y para eso yo tengo que saber cómo voy a hacer para que ese paciente no llegue a esa hipotensión, ¿no? Ok, un proveedor básico que todavía no maneja fármaco, probablemente lo único que va a poder hacer es controlar hemorragias y listo, ¿no? ¿Contribuye? Sí contribuye, definitivamente. Controlar las hemorragias va a contribuir a que no se llegue tan rápido a una hipotensión, pero si ya ha perdido volumen tenemos que pensar en algo más, ¿no es cierto? Y ahí justamente viene el rol de paramédico, ¿no? Ok, ¿cómo hago para subir esa presión? Al punto que todavía sea útil para ese cerebrito, ¿no? Porque si el cerebro le reduzco perfusión, va a morir más neuronas y más lesión secundaria, ¿no? Entonces, farmacología, que ese paciente no pierda más sangre, que sus coágulos formados no se rompan. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo administrar algo para eso? Claro que sí, puedo administrar ácido tranexámico, ¿no? Por ahí algunos debates que han surgido últimamente respecto al ácido tranexámico, que sí, probablemente en un post de prehospitalando que ya vuelven los post científicos, no se preocupen, ¿sí? Vamos a tocar el tema, ¿bien? Ok, pero el ácido tranexámico cumple esa función estabilizadora de coágulos. Hasta el momento la evidencia respalda eso. Entonces, puedo aplicarlo en ácido tranexámico porque sé que va a contribuir. Ok, ¿puedo trabajar fluidos? Ok, ¿me convendría? Quizás, ¿no? Si ha perdido volumen y es un paciente con lesión cerebral traumática, probablemente yo vaya a intentar subir esa presión utilizando cristaloides isotónicos, ¿no es cierto? Para llegar a una presión mínima de al menos 90 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Ok? Porque en ellos no podemos trabajar hipotensión permisiva. Todo eso es principio, ¿ven? Todo eso es principio. Saber que no puedo permitir la hipotensión. Saber que no puedo permitir la hipoxia. El propio manejo del oxígeno es conocimiento farmacológico. ¿Bien? Entonces, estos son los tres grandes ejes del conocimiento del paramédico para poder detectar el principio y empezar a elaborar cuál va a ser nuestra preferencia en el caso que tenemos frente a nosotros. ¿Sí? Esto, chicos, ustedes tienen que aplicarlo. Detectar principios, ¿sí? No lo vas a hacer recién en el campo. Desde que tú te estás formando, aprende a detectar el principio. En ese casito que tú tienes en tu examen, en ese casito que tú tienes en tu clase, vas detectando principios. Para eso justamente son las discusiones de caso, las estaciones de destrezas, o disculpen, las estaciones de simulación son justamente para eso. Para que las personas que están formándose como proveedores, ya sea básicos, ya sea paramédicos, conozcan cuáles son las acciones críticas, qué es lo que necesita este paciente. Eso es principio. ¿Bien? Ok. Entonces, todos lo tenemos claro, ¿no es cierto? El principio contra la preferencia. Principio es el precepto científico, es lo que necesita ese paciente para sobrevivir o para tener un mejor pronóstico, ¿sí? La necesidad de mi paciente, ese es el principio, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? ¿No es cierto? Ok. Entonces, si yo, gracias al conocimiento que ya he adquirido, detecto los principios en cada paciente, ahora lo que me toca es, ok, ya sé qué es lo que él necesita. Ahora, ¿cómo se lo doy? Eso viene a ser la preferencia. El cómo cubres la necesidad del paciente es la preferencia. El principio se mantiene, ¿bien? El principio es único, bueno, no es único porque pueden haber múltiples, pero el principio es el eje, ¿sí? El principio es el eje. Alrededor de él vas a tener múltiples opciones de tratamiento, ¿bien? Cuanto más experiencia, más conocimiento vas a tener más opciones, ¿ya? Eso es una realidad. Entonces, el principio es el centro, el eje. Alrededor de él tenemos múltiples opciones que son las preferencias, ¿bien? Es por eso que tus preferencias pueden variar, pero el principio no, ¿ya? A ese paciente con la lesión cerebral traumática
necesita que tú evites hipoxia e hipotensión. Eso no va a cambiar, ¿sí? No va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es cómo tú haces para evitar que él llegue a hipoxia o evitar que él llegue a hipotensión. Eso sí puede variar. ¿Cómo hago yo entonces? Quizás le haga una tracción mandibular y lo ventile con BBM, ¿no? O quizás tenga que recurrir a un dispositivo supraglótico. O de repente me basta con un dispositivo básico. Todo eso son preferencias, ¿sí? Yo, como instructor de atención prehospitalaria, tengo que enseñarle a mi estudiante cuál es el principio. Lo que yo no debo hacer es forzar mis preferencias sobre ellos, ¿sí? Forzar preferencias genera robots. Enseñar principios forma proveedores. ¿Bien? Somos seres pensantes, racionales. ¿Bien? Tenemos toda esa capacidad de nosotros poder reconocer que está mal y establecer nuestro tratamiento. ¿Bien? Entonces, la preferencia va a variar. ¿Y de qué depende que varíe esa preferencia? Pues de múltiples factores. Bien, tenemos a la situación, tenemos a la condición, ¿sí? Tenemos los factores relacionados al proveedor, como por ejemplo conocimiento, experiencia, destreza, ¿no? Tenemos los protocolos, sí, los protocolos definitivamente son parte de, y una parte muy importante respecto a las preferencias, ¿sí? Muchas veces a nivel de diferentes jurisdicciones se autorizan algunos procedimientos y otros no. Tienes que conocer eso también, ¿no? Ok, ¿qué más? El equipo del que tú dispones. Bien. Estos dos últimos son variables incluso entre las diferentes agencias del sistema de emergencia, ¿no? Por ejemplo, en la compañía de ambulancias que trabajo actualmente, ¿no? Nosotros tenemos un protocolo de que el acceso intravenoso debe ser a nivel de flexuras, ¿sí? Entonces, ¿sí? Puede ser que muchas veces la flexura sea un punto difícil y que el paciente tenga otros puntos que son más factibles, pero tu protocolo te dice eso. Y ve solamente en flexuras. ¿Bien? Ok. Los equipos. Algunas empresas pueden manejar equipos que son muy avanzados, costosos, ¿no? Depende mucho del presupuesto también de cada agencia, mientras que otras cuentan con equipos básicos, lo mínimo para poder cubrir, ¿no es cierto?, una emergencia. ¿Bien? Entonces, eso también influye sobre la preferencia que tú vas a tener al momento de atender a un paciente. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver los diferentes factores relacionados a las preferencias, ¿bien? Entendemos ya, el principio se mantiene, no cambia, ¿bien? Eso sí tienen que tenerlo claro. El principio se mantiene, no cambia. La preferencia varía. Y varía en base a cosas como esta, como la situación, ¿no es cierto? Ok, ¿qué es lo que estamos viendo? A ver, permítame activar mi cursor. Sí, permítame activar mi cursor. Ok, aquí. ¿Qué es lo que vemos en esa escena? ¿Qué les llama? ¿Cómo describirían esa escena? Escríbanlo en el chat o si quieren enciendan el micrófono, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Cómo describirían esta escena de aquí? ¿Qué pensarían ustedes cuando llegan a un accidente vehicular, ¿no? Despachados por un accidente vehicular y se encuentran con esto? ¿Qué es lo que pensarían ustedes? Permítanme abrir el micrófono, no vaya a pasar. ¿Mm? ¿Qué es lo que pensarían ustedes cuando ven esta escena? Llegas con tu ambulancia y te encuentras con esa escena. Ojo que los despachos muchas veces son así de concisos, ¿ah? Me ha sucedido que a veces me han despachado accidente vehicular sin tener más información, ¿eh? ¿Ya? Entonces, eso puede pasar. Así que, en esta primerita escena, John me dice, si hay personas con signos vitales, ok, Héctor me menciona, son insegura, paciente con trauma de tórax y trauma facial. Grandes probabilidades, muy bien, muy bien. Ok, pero yo voy pensando en algo también, ¿no es cierto? ¿Sí? Dentro de todo lo que es mi evaluación de escena, recuerden que hay una parte que hace referencia al número de pacientes.
¿no? Ok, es un accidente vehicular, ¿sí? Muy bien, necesito más recursos, me dice Pamela. Excelente, ¿no? Bien, yo ya voy pensando, ahí probablemente hay máximo 5 personas. Mi unidad sola puede atender a uno o a dos quizás, ¿sí? Pero necesito más unidades, necesito más recursos, como menciona Pamela. Bien, ok. Necesito recursos que tengan la capacidad de, primero, asegurarme la zona. Es un vehículo. ¿Quiénes van a encargarse de ese vehículo? De asegurar de que no haya fugas de gas, que no se me prenda, que no explote. Personal de rescate, bomberos, ¿no es cierto? ¿Quiénes se van a encargar de la extracción? Las ambulancias no cuentan con equipo de extracción forzada. Bien. Personal de bomberos, rescate, ¿ves? Ok. ¿Quiénes van a tratar esos pacientes? ¿Quiénes van a tratar ese trauma de tórax, ese trauma facial? ¿Quiénes van a evaluar esos signos vitales? Otras ambulancias. Bien, ok. Entonces ya vamos pensando en qué cosas voy necesitando, ¿no? Ok, genial. Ahora, ¿qué es lo que vemos al otro lado? En el accidente del bus. ¿Voy a tener 5 personas máximo ahí? No, definitivamente no, ¿no es cierto? Probablemente incluso en esta primera escena haya una persona, a lo mejor. Pero en este otro vehículo, el que estamos viendo ahí en el bus que nos menciona John, gusto John también, después de tiempo que te veo por aquí. Bien, aquí, ¿sí? En el autobús. Y es un autobús, no cualquier Doctor autobús. Frank, buenas tardes. ¿Qué tal? No es un ¿Qué autobús, tal? A los años. es un autobús. Perdón, ¿usted está pidiendo la evaluación de la escena del accidente vehicular o del accidente del bus? No Ahorita ya entendí. estamos en el accidente del bus. Ah, ok, ok. Listo. Bien, entonces, en el accidente del bus, eso, Héctor menciona, múltiples víctimas sin implementación de sistema de comando de incidentes. Muy bien, exacto, ¿no? Aquí necesito sí o sí montar un sistema de comando de incidentes. Sé que se trata de una gran cantidad de víctimas. No va a bastar con una o dos ambulancias, voy a necesitar una cometida de ambulancias, ¿no? Todas las unidades disponibles probablemente, ¿no? Por ejemplo, por aquí el sistema nacional eh, maneja 15 ambulancias para toda la ciudad, entonces probablemente toda su flota, ¿no? Entonces, es una situación diferente. Cambia la preferencia, ¿no? Aquí ya no voy a trabajar solo yo y mi compañero en la ambulancia, sino aquí voy a trabajar yo, ¿sí? Bomberos, policía, otras ambulancias, probablemente de otras agencias también, ¿sí? Son cosas que tenemos que ir pensando, pero tenemos víctimas múltiples, ok, ok. Y en esta otra situación que vemos aquí abajo, otra escena totalmente diferente, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega la policía, los bomberos y las ambulancias en esta escena de aquí arriba? Todo el mundo los recibe con los brazos abiertos. Por aquí necesito ayuda, ¿no es cierto? Ok, pero ¿qué pasa cuando llega la policía o las ambulancias en esta otra escena que vemos acá abajo? Se los recibe de una manera muy diferente, ¿no es cierto? Observen qué pasa con la policía, ¿no? Estamos observando que se están lanzando los mismos objetos, ¿no es cierto? ¿Ok? También, bien, ambiente hostil, excelente, es una zona caliente, genial, exacto, ¿no? Y yo como personal del SEM, ¿voy a actuar de la misma forma aquí arriba que aquí abajo? No, cambia mi preferencia. ¿Qué pasó con la ambulancia que quiso pasar o que estaba pasando por Ica en los disturbios que hubo creo que el año pasado? Terminó incendiada, ¿no? Hace poco también mm, tuve conocimiento de un atentado contra otra ambulancia en disturbios similares en el vecino país de Chile, ¿sí? Donde incluso el personal de la ambulancia salió lesionado, ¿bien? Entonces, la preferencia cambia, ¿no? Yo como personal del SEM, como paramédico, no puedo entrar con mi ambulancia como entraría en esta escena o en esta escena. La preferencia cambia.
Bien, entonces, la situación va a determinar en gran medida cómo es que nosotros vamos a ejecutar nuestro plan de acción, ¿sí? Entonces, uno de los factores. Bien, situación. Continuemos. ¿Qué pasó? ¿No avanzó? Ok. La condición del paciente, ¿sí? La condición del paciente. Pacientes, vamos a ver múltiples, ¿sí? En un mismo turno te va a tocar atender a un niñito de 3 años, ¿sí? Porque lo picó una hormiga en la orejita, ¿no? O a la paciente geriátrica con Parkinson, ¿no es cierto? Que en ese momento está sufriendo de náuseas, vómitos, ¿no? ¿Sí? O te puede tocar un paciente adulto con una lumbalgia. Todo eso va a pasar en un mismo turno, ¿no? Entonces, las condiciones del paciente no solamente hacen referencia a la naturaleza de la enfermedad o el mecanismo de lesión. Condiciones inherentes al propio paciente, como su género, como su edad, ¿sí? Van a hacer que varíe tu atención, ¿no es cierto? Pongamos una lesión similar, pongamos una abrasión, ¿sí? Una abrasión con hemorragia a nivel de antebrazo, ¿sí? En un pediátrico de 3 años, y esa misma abrasión en el brazo con hemorragia en un adulto de 50, ambos varones. ¿Los atendemos igual? ¿Sí? ¿Lo atiendo igualito como uno como el otro? No, no, exacto, cambia, ¿no? La misma lesión, el mismo, ¿sí? El mismo tipo, ¿no? Probablemente, pero los pacientes son distintos. Yo a ese pediátrico no puedo ir de frente a tomarle, a presionar para controlar la hemorragia, ¿no? Tengo que ganarme su confianza, ¿no es cierto? Rápidamente, obviamente, no voy a dejar que se me desangre tampoco, ¿ya? ¿Ok? Abordarlo de otra manera más, como les menciono, en cierta forma más cariñosa, en cierta forma más atenta, ¿no? Porque es una persona que rápido va a atender al pánico. De por sí, el niñito ya está en pánico, ¿no? A mí me tocó una vez atender a un pediátrico de 12 años que se había caído sobre un vidrio y tenía una hemorragia en la mano, ¿no? Entonces, en ese paciente, el paciente estaba muy, muy asustado. Su mamá estaba más asustada y por eso también el niño estaba tanto así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que haces ahí? Ha sangrado el pequeño, pero no es un sangrado exsanguinante, afortunadamente, ¿ya? En ese caso, ¿ah? Porque hay otros que sí pueden tenerlo. No es un sangrado exsanguinante. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Presión y le digo, amigo, tranquilo, ¿sí? Tienes un sangrado, sí, pero ya paró. No te preocupes, ya no te va a salir más sangre. Sí, y estamos acá para ayudarte, tranquilo tú. Yo te voy a hacer presión un ratito, te voy a vendar y te vamos a llevar a la clínica. Ok. Chicos, aunque no crean esas pocas palabras, y mi paciente estaba mucho más calmado, ¿sí? Fue conversando con su mamá en la ambulancia, ambos ya mucho más tranquilos, los llevamos a la clínica que ellos justamente se atendían, y todo bien, ¿no? Ahora, con el adulto, ¿sí? Con el adulto probablemente rápidamente comprenda la situación y quizás no esté tan asustado como estaba ese pediátrico. Con él, yo puedo tener una comunicación más fluida. Me entiende y yo lo entiendo, ¿sí? Entonces, mi enfoque cambia. Y eso es solamente en el manejo psicológico de la emergencia, ¿no? Ahora, si pasamos al aspecto ya de la lesión, ¿no? En ese pacientito pediátrico, ¿sí? Como no es exsanguinante, desinfectamos la herida, cubrimos, vendamos, ¿bien? Ok. Mi paciente adulto, similar, ¿no es cierto? Ok. Ahora, ¿qué pasaría si fuera una hemorragia exsanguinante? En ese pediátrico, 3 añitos, ¿sí? Quizás 3 añitos con una presión directa sea suficiente. Pero en el adulto sería mucho más conveniente pasar directamente hacia un torniquete, ¿no?
Principio versus preferencia, ¿no? Ok. Recuerden que con los pediátricos, por el hecho de tener una masa muscular más delgada, ¿no es cierto? Muchas veces la presión directa es una buena estrategia para los sangrados incluso exsanguinantes, ¿sí? Son diferencias entre pediátrico y adulto, ¿ya? Ok, también recuerden que el torniquete no puede trabajar cuando el miembro es muy delgadito, porque la placa estabilizadora no va a permitirlo, ¿verdad? Entonces siempre tengan en mente esas cositas, ¿ya? Entonces, cambia, ¿no? El adulto, el pediátrico con la misma lesión, pero los tratamientos van variando, preferencias van cambiando, ¿no? Ok, bien. ¿Qué más? Veamos otro paciente, ¿no? Un paciente que tenga hemorragia, pero que su hemorragia sea interna, como el que vemos ahí abajo, ¿no es cierto? Lesiones en tórax, ¿no? Ok, esa hemorragia interna, ¿yo la voy a cubrir con presión o con torniquetes? ¿Una hemorragia intratorácica? No. ¿Qué tengo que aplicar ahí? ¿No? Empezamos, ¿qué cosa? Controla cualquier hemorragia externa, abriga al paciente, considera trabajar hipotensión permisiva, considera utilizar ácido tranexámico, ¿bien? Y lo principal va a ser un traslado lo más pronto posible, ¿sí? Iniciar el traslado lo antes posible, minimizar tiempo en escena, ¿bien? Ok, la condición del paciente hace que mis decisiones sean distintas también. Bien. Ok. Sigamos, el conocimiento del proveedor, ¿sí? Cuanto tú más sepas, más experiencia tengas, vas a tener más alternativas de manejo, ¿sí? Hablemos por un momento del trauma, ¿sí? En prehospitalario tocamos poco trauma, nos han dicho. Sí, tocamos poco trauma. Hay muchos lugares donde puedes encontrar información respecto a trauma. Tratamos de llevarte información que sea un poquito más allá, ¿no es cierto? Tratar de darte información que es necesaria y que muchas veces no llega hacia los proveedores, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del conocimiento del proveedor, ¿no? Si hablamos de trauma, por poner un ejemplo, ¿no? No es lo mismo un proveedor de PHTLS FR o el primer respondiente que un proveedor de PHTLS, ¿no es cierto? Los propios contenidos de cada programa son distintos, ¿no? Un PHTLS FR está dirigido al primer respondiente, que con maniobras y equipos muy básicos va a tener que abordar emergencias hasta la llegada del personal de ambulancia, ¿no es cierto? Ok, mientras que el PHTLS como tal, ¿sí? Es un programa dirigido al proveedor avanzado principalmente, ¿no? Quien va a tener que ejecutar maniobras incluso invasivas, como por ejemplo manejo invasivo de vía aérea, ¿no? Accesos venosos, va a tener que conocer de farmacología. PHTLS toca farmacología también, no te olvides, te menciona bastante farmacología, de hecho. Bien, ok. Eh, son puntos a tratar entonces, ¿no? Incluso PHTLS también te menciona ciertas cositas respecto a actividad eléctrica del corazón, ¿no? Así que definitivamente necesitas un conocimiento mucho mayor para tener un PHTLS que un PHTLS FR, ¿bien? No digo que uno, que uno no tenga mérito, ¿bien? El primer respondiente es un eslabón necesario dentro de la cadena de supervivencia, ¿sí? Sin primeros respondientes, nosotros los paramédicos no tendríamos el mismo tiempo de respuesta, por decirlo así, porque acuérdate que el primer respondiente va a estar mucho antes de que tú llegues. Entonces también hay que valorar su rol, ¿sí? El rol del primer respondiente es un rol bastante valioso, que complementa, ¿sí? Al rol del paramédico, que complementa al rol del personal dentro del propio hospital, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo referencia, no digo que uno, ¿sí? No estoy tratando de menospreciar a ningún nivel. Bien, pero entendamos también que los contenidos y el conocimiento va a variar, ¿sí? Varía. Entonces, cuanto más conocimiento tú vas ganando, ¿sí? Tus estrategias son más variadas, ¿no es cierto? Un proveedor básico va a estar trabajando con maniobras manuales de vía aérea, con dispositivos como la cánula nasofaringia o la orofaringia, ¿no? Pero un proveedor avanzado ya tiene la opción de considerar los supraglóticos, de considerar la intubación endotraqueal, ¿no? O incluso la vía aérea quirúrgica, ¿no? Para los interesados en vía aérea quirúrgica, por si acaso ya
Si no me equivoco, la otra semana es ya nuestro curso de piel invasiva, así que ahí estén atentos a la página, están los números para que puedan inscribir. Bien, entonces, si yo solamente puedo manejarlo en base a básico, aporto, claro que sí, ¿no? Ese primer respondiente que llega al paciente atropellado y le ejecuta una tracción mandibular y aspiración, está brindando beneficio a ese paciente, está permeabilizando su vía aérea, está evitando que el paciente se torne hipóxico y con todas las complicaciones que vienen con eso, ¿no? Ok, en base a tracción mandibular, a succión, ¿no? Ok, genial. Ya llega, dentro de poco llegará una ambulancia, quien tendrá oxígeno, quien tendrá dispositivos avanzados, ¿no es cierto? Ok, pero el primer eslabón se cubrió. Ese paciente tiene más probabilidades que ese otro paciente en el cual nadie le ayudó hasta que llegara la ambulancia. ¿Sí? Ok, entonces las estrategias varían, pero en toda la cadena de cuidado, el continuum of care, se van abordando los principios. ¿Bien? Ok, pasemos a otro ejemplo de conocimiento del proveedor. El proveedor Lego, que tomó su curso de primeros auxilios, ¿no? Que ni siquiera es primer respondiente, solamente es una persona que tomó su cursito de primeros auxilios y sabe RCP con solo manos, solo con presión. El auxilio que brinda esa persona contribuye a ese paciente, ¿no? Tiene un conocimiento mínimo, sí, pero es un conocimiento que sirve. Mientras él va haciendo su RCP solo con presiones, llega a la unidad, podemos ejecutar todo nuestro algoritmo de ACLS, ¿no es cierto? Ya el paramédico se encargará de canalizar, el monitoreo del paciente, reconocer si es un ritmo desfibrilable o no, de reconocer qué tipo de fármaco es el que va a aplicar, si va a pasarle la epinefrina, si conviene la miodarona, ¿bien? ¿Cuántos joules de potencia para la desfibrilación? Bien, ya todo ese rol del paramédico, ¿no? ¿Ok? Bien. Atentos también con el curso de soporte cardíaco avanzado, que ya de acá 2 semanas más, creo, 2 o 3 semanas, ya está iniciando el curso de soporte cardíaco avanzado, atentos. Bien. Ok, ahora, pasemos a equipo. Bien, del equipo que yo tenga en mi ambulancia definitivamente depende mucho de lo que yo vaya a hacer, ¿bien? Por ejemplo, ahí les he puesto el de vía aérea, ¿no es cierto? Ya, ok, genial. En la actualidad, muchas ambulancias ya cuentan con dispositivos básicos, oro, naso y tubos endotraqueales, ¿ya? Algunas no cuentan con los supraglóticos, que son una necesidad a nivel hospitalario. Recuerden que la posición de la Asociación de Médicos del Sistema de Emergencias, ¿sí? Del SEM, la NAESM, ¿bien? Eh, lo que menciona es que a nivel prehospitalario conviene mucho más utilizar dispositivos supraglóticos que intubación, justamente por la experiencia que tiene la persona en la ambulancia. Muchas veces el personal de ambulancia no tiene mucho tiempo de práctica adecuada en intubación, y por eso es que recomiendan dispositivos de inserción a ciegas, como por ejemplo el tubo King o el iGel, que también es una herramienta muy útil, ¿sí? Vamos a estar viendo tubo King, iGel, intubación y crico también dentro de nuestro curso de manejo invasivo de vía aérea, atentos, ¿bien? Entonces, si yo no tengo algo, definitivamente no voy a poder ejecutarlo, ¿ya? Por ahí, por ejemplo, cuando se enseña PHTLS a veces, ¿no? Enseñamos, ya vamos a utilizar el torniquete de unión, ¿no? Una clásica. Ya. Ok, ya, genial, genial. Enseñamos en PHTLS torniquetes de unión. Pero ¿cuántas ambulancias tienen torniquete de unión? La mía no, ¿ah? ¿Ya? La mía tiene su EKG de 12 derivaciones, pero no tiene torniquete de unión. ¿Ya? Entonces, ¿podré yo considerar el torniquete de unión dentro de mis estrategias? No. Si hay un sangrado en la ingle, ¿consideraré el IT clamp? No, porque tampoco tenemos IT clamp. ¿Ya? Pero sí puedo considerar un empaquetamiento de herida. Ok. ¿Se cumple el principio? Sí, controlo hemorragia. Estoy utilizando otra preferencia. Bien. Ok. Sigamos. Ahora, el pensamiento crítico, ¿no? Tan mencionado y tan necesario dentro de la atención prehospitalaria. El pensamiento crítico va más allá de solamente saber protocolos o tener destrezas. El pensamiento crítico es la capacidad de decidir cuál de todos mis conocimientos y destrezas son los que
voy a aplicar y sobre todo saber el por qué lo voy a aplicar. ¿Sí? Eso es pensamiento crítico, ¿bien? Destreza general que involucra examinar la situación, ¿no es cierto? Analizar la información, ¿bien? Y en base a este análisis que yo hago, poder tomar mis decisiones, ¿bien? Y eso nos devuelve hacia esa diapositiva que yo les mostraba al inicio, ¿sí? Para poder desarrollar un pensamiento crítico correcto, yo necesito, ¿sí? Los conocimientos correctos. Bien. Entonces, el pensamiento crítico implica enseñarle a tus estudiantes, ¿no es cierto?, a desenvolverse en base a análisis de información, ¿sí? Tú les presentas un caso, genial, pero no se trata solamente de aplicar un algoritmo o de hacer lo que hizo el grupo anterior, ¿no? O hacer lo que el instructor hacía, es enseñarle a ese estudiante a cuestionar el procedimiento que está ejecutando ese instructor y a tener un fundamento del por qué cuestiona. Bien, cuando hacemos nuestros cursos, ¿no? Uno de los mejores momentos es cuando tienes un alumno que te dice, instructor, yo haría esto de otra forma, por tal o por tal razón. Ese tipo de situaciones son las que a uno le generan la mayor retribución como instructor. Bien, entonces, tú como proveedor básico o paramédico, bien, tienes que poder poco a poco discernir, detectar ese principio y ahora, en base a pensamiento crítico, bien, empezamos a decir, ok, en este paciente, por tal, tal y tal razón, yo voy a aplicar este y este procedimiento y no voy a utilizar este otro, ¿no? Digamos, pongamos un ejemplo, ¿ya? El paciente del accidente vehicular con trauma craneoencefálico, ¿no? Ok, en ese paciente, ¿me sería conveniente una intubación de secuencia rápida? ¿O pensaría en otro tipo de alternativa? ¿Mm? ¿Qué me dirían ustedes? La intubación de secuencia rápida tiene una característica. ¿Cuál es? ¿Cómo se trabaja una secuencia, intubación de secuencia rápida? ¿Qué cosas utilizo para lograrla? ¿No? Toma como prioridad la aplicación rápida de los fármacos para lograr ese nivel de sedación y parálisis y pasar el tubito, ¿no? Genial, suena bien, ¿no? Suena bien. Pero ¿qué pasa? Muchos del proveedor prehospitalario no tienen mucha experiencia para lograr una intubación al primer intento. Los fármacos que tú estás utilizando, benzodiazepinas, opioides, ¿qué efecto tienen sobre la ventilación-respiración? Ujú, exacto. Y si yo no tengo suficiente experiencia, ¿cuánto tiempo se va a prolongar ese intento de intubación? ¿Y qué teníamos que evitar? La hipoxia, ¿no? Ahora, ¿eso significa que la intubación no sea una alternativa? No. Un paciente con un nivel de daño así puede necesitar intubación, pero existen otras estrategias. ¿Qué tal si pensamos en intubación de secuencia demorada? La intubación de secuencia demorada, ¿qué es lo que prioriza? La preoxigenación, ¿no es cierto? La preoxigenación. Con esto previene, ¿qué cosa? Los periodos de hipoxia. Eso es pensamiento crítico. ¿Bien? Entonces, chicos, lo que yo quiero que quede como lección el día de hoy, ¿sí? Es que entendamos algo. Nosotros no estamos trabajando con simuladores, ¿no? El tiempo que el estudiante está, ¿sí?, dentro de los diferentes cursos, es el tiempo para que el estudiante se equivoque y para que nosotros como instructores les hagamos ver dónde está el error, pero sobre todo, cuáles son las alternativas para que puedan mejorar, ¿no es cierto? No se trata de castigar el error, sino se trata de enseñar a ser mejor.
a mejorar esa capacidad, a brindarles el conocimiento, las destrezas, pero sobre todo a enseñarles a tener ese pensamiento crítico, a no quedarse con el instructor me dijo, y por eso lo hago así, sino a leer, estudiar, conocer, y en base a eso, que te diga a ti como instructor, ¿no? Instructor, yo prefiero hacerlo de otra forma, ¿sí? Porque en este artículo y este artículo hay tales conclusiones y me parece que sería recomendable. Ese tipo de cositas son las que hacen mejor a la atención prehospitalaria, muchachos, ¿bien? Si ustedes están como alumnos, los invito a tomar ese tipo de enfoque. Si ustedes están como instructores, ¿sí? Los invito también a que desarrollen ese pensamiento crítico en sus estudiantes, ¿bien? Acuérdate, nunca sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Y nunca sabes quién va a venir a atenderte. Así que siempre tratemos de ser mejor proveedor, mejor estudiante, mejores proveedores como tal, ¿no? Bien, ahora, componentes del pensamiento crítico, ¿bien? Frente a las emergencias. Primero, evaluar la situación. ¿Aplico pensamiento crítico ahí? Claro que sí. Claro que sí. Detectar riesgos es parte del pensamiento crítico, ¿no? Evaluar al paciente, mi XABCDE, ¿no? Saber de qué yo, con qué herramientas cuento en mi unidad, con qué herramientas cuento en mi maletín, ¿no? ¿Quiénes más pueden ayudarme? Conocer qué soluciones yo puedo utilizar en este paciente, ¿no? O cuál será el plan de acción, cómo voy a variar si no funciona mi plan A, cuál va a ser mi plan B, cuál es toda mi metodología PACE, PACE, ¿se acuerdan? Primaria, alternativa, contingencia, emergencia. Todo eso tienes que tener, ¿no es cierto? Ahora, ya apliqué tratamientos. ¿Me toca qué cosa? Evaluar, ¿ha respondido, ha mejorado o está deteriorándose más? ¿Sí? Este tipo de cositas son justamente las que a ustedes les van a ayudar a tener un mejor desenvolvimiento en las atenciones que ustedes realicen, ¿no es cierto? Ser flexible, si no funciona un plan, tengo otros para poder realizar. Nunca quedarme paralizado, ¿sí? Siempre buscar opciones, buscar salidas, detectar problemas, ¿bien? Y esto es lo que va a hacer que continuamente nosotros podamos mejorar el tratamiento que estamos brindando, ¿no? Un último punto que quiero tratar el día de hoy es justamente el de la famosa hora dorada, ¿no es cierto? La hora dorada. Hace tiempo se hablaba de horas doradas, ¿no? En la actualidad, ¿qué es lo que estamos manejando? Estamos manejando el periodo dorado, ¿no? El periodo dorado es lo que menciona, por ejemplo, PHTLS, no hora dorada, ¿no? Porque entendamos bien que no todos los pacientes van a disponer de una hora para que puedan llegar al tratamiento definitivo. Podemos tener pacientes quienes necesitan la atención en 10 minutos o antes, ¿no? Por ejemplo, pacientes con lesiones penetrantes en cuello, hemorragias a nivel de cuello. A ver, disculpen un ratito. Otro paciente que es un paciente que no dispone de mucho tiempo es el paciente con hemorragias internas, por ejemplo, ¿no? En ese paciente necesitamos un traslado expedito lo antes posible. Llegar al centro en menos de 10 minutos, de preferencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, entendamos bien que nuestro rol es siempre tener un tiempo reducido en la escena. Eso no significa que no voy a brindar estabilización en escena. Tu tiempo debe ser, ¿sí? Los 10 minutos de platino que te mencionan, por ejemplo, ¿no? En escena, brindo el cuidado para estabilizar a mi paciente, lo suficiente para que pueda tolerar el tiempo de traslado. Bien, entonces recurro a lo mínimo necesario para que él pueda mantenerse de una manera correcta, sin sufrir más daño, durante ese traslado que voy a realizar. Es por eso que hay muchos factores que cambian, ¿no? Antes, por ejemplo, ¿qué te decía? Si el paciente llega al hospital y no tiene dos vías canalizadas, no lo acepto. Ok, ¿a quién le hace daño eso? ¿A mí, al paramédico, al personal que está en el hospital? No, el que termina perdiendo con ese tipo de enfoques tan retrógradas es el propio paciente, ¿sí? Acuérdate de algo, la colocación de accesos intravenosos a nivel prehospitalario
¿sí? No tiene por qué demorar el inicio de traslado. Un intento, no se logró. Segundo intento, no se logró, nos vamos. No perdamos más tiempo. Quienes han canalizado vías saben que no es un proceso que te demore un minuto, ¿no es cierto? Entre la preparación del material, la canalización y fijarlo, vas a estar tardándote entre 2 a 4 minutos. Si la vena es buena, si la vena es una vena que no se puede ver con facilidad, no se puede palpar, vas a demorarte más tiempo y eso no es tiempo que tenga tu paciente, ¿sí? Por eso también es que se desarrollaron otras alternativas como los accesos intraóseos, otra preferencia, ¿ven? Entonces, siempre recuerden algo. Yo debo tomar el tiempo mínimo necesario para estabilizar a mi paciente en la escena y proceder con mi traslado. No pude colocar acceso intravenoso. Ok, se va sin guía. En el hospital lo van a canalizar de todas formas. Y ojo que hay artículos, si no me equivoco, una de las publicaciones en Prehospitalando es referente justamente al acceso intravenoso. ¿Ya? Hay artículos que justamente han evaluado el tema de los accesos prehospitalarios y se da como conclusión que los accesos prehospitalarios no necesariamente disminuyen el tiempo para canalización o para brindar tratamientos a nivel intrahospitalario, ¿ya? Por ahí tengo el paper, lo voy a estar enviando probablemente en el grupo, ¿ya? Háganme recordar nomás, ¿bien? Ok, entonces eso también hay que considerarlo. No lo puedo intubar, ok, no lo puedes intubar. ¿Se puede ventilar con un dispositivo básico? Sí, ok, vamos con el básico. Lo van a intubar mucho mejor en el hospital que tú. Vamos. Entonces, sé eficiente en tu atención. Brinda el mejor cuidado posible en el menor tiempo posible. Eso beneficia al paciente. Bien. Ok, muchachos. Hasta ahí hemos llegado el día de hoy. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? Excelente, muchas gracias. Se agradece la exposición. Y si se Ah, puede compartir el muchas video, gracias. ideal. Sí, claro que sí. Acuérdense, este video va a pasar al canal de YouTube. Sí, justo por eso lo estamos grabando. Lo vamos a pasar al canal de YouTube. Por si acaso, muchachos, en agosto se nos viene el foro virtual que vamos a hacer con Prehospitalando. Y tenemos invitados también de Chile, de Ecuador, de Colombia. Tenemos un invitado de Perú que es uno de los centros referentes en lo que son programas de educación continua. Ya van a estar viendo quiénes son, todavía no lo voy a anunciar. Bien, es sorpresa todavía. Bien, el foro se va a realizar el día 27 de agosto, así que vayan separando su agenda. Sí, voy a estar publicando en la página más detalles respecto al foro. El foro estamos incluyendo a proveedores avanzados de IPR, ¿sí? Voy a estar yo, va a estar Alex, va a estar Eloy, y vamos a tener a ponentes también invitados que tienen el mismo nivel, ¿sí? Proveedores avanzados de prehospitalar, de IPR, o que tengan también una experiencia y conocimiento amplio en un tema específico, ¿ya? Los temas que vamos a estar tratando son temas que van a reforzar a quienes vayan a tentar el examen de IPR avanzado en septiembre, ¿sí? Que aquí se va a estar realizando justamente en una institución invitada. Bien, así que atentos, es un foro que totalmente recomendado. Vamos a estar viendo obstétricas, vamos a estar viendo EKG, vamos a estar viendo fármaco, ¿sí? Como les digo, es como para prepararte para dar tu examen avanzado de IPR. Bien, si tú en tus países también tienen ese tipo de evaluaciones, la evaluación de IPR es muy recomendable, bien, nos da un estándar sobre el cual poder medir nuestros conocimientos, destrezas y sobre todo cómo atendemos a este paciente, ¿ya? Así que atentos con eso, bien. Pronto ya van a tener más detalles en página, vamos a estar publicando quiénes son nuestros ponentes, la programación y todos los detalles necesarios para que ustedes puedan inscribirse también, ¿ya? Y hay un detalle muy importante, una sorpresa para ustedes que ya van a estar recibiéndola en el grupo y también dentro de nuestra página en redes, ¿ya? Bien, atentos también con los cursos, recuerden que ya la otra semana, ¿sí?, viene el curso de manejo invasivo de vía aérea, donde vamos a estar viendo supraglóticos, intubación, y ojo, cuando vemos intubación en nuestro curso de invasivo, no es solamente ponerte el maniquí, el laringoscopio y un tubo, vamos a ver la intubación como proceso, ¿sí? Y diferentes metodologías de intubación, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en nuestro curso de manejo invasivo.
Es un curso avanzado como tal, ¿bien? Vamos a estar viendo cricotiroidotomía, ¿sí? Vamos a estar viendo también ventilación percutánea con aguja, vamos a ver descompresión torácica, vamos a ver toracostomía con dedo, ¿sí? Todas esas cositas vienen en nuestro curso de manejo invasivo. Es un curso de 2 días. El primer día, ¿sí? De 9 a 1, vamos desarrollando toda la parte teórica, de forma que el segundo día, que es el domingo, vamos a estar haciendo todas las destrezas prácticas, ¿bien? Para quienes quieran inscribirse, recuerden, pueden escribirnos por el grupo, al interno, o si no, nos mandan por las redes, también pueden escribirnos en el inbox, ahí les respondemos. Posteriormente a eso, terminando el curso de EKG, que ya empieza mañana, viene el curso de soporte cardíaco avanzado, ¿sí? Para quienes conocen de RCP, en el nivel básico está el BLS, ¿no es cierto? Donde tú haces compresiones, ventilaciones, ¿no? Desfibrilador automático, ¿ya? Vamos a estar tomando un curso, vamos a estar realizando un curso de soporte cardíaco avanzado, donde vamos a estar preparándolos a ustedes para que ya, si quieren tentar un ACLS, tengan un conocimiento previo. Entonces vamos a ver EKG, vamos a ver taquicardias, bradicardias, vamos a ver parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Ahí vamos a estar analizando los ritmos, vamos a estar analizando las opciones farmacológicas también. Es un curso de 2 días donde vamos a estar haciendo toda la revisión respectiva, ¿sí? También está publicado en la página. Quienes gusten inscribirse, bienvenidos sean. Para quienes todavía no estamos en quienes todavía no llegan a ese nivel, tranquilos, estamos también ejecutando un curso de primer respondiente, ¿sí? Donde vas a aprender control de hemorragias, manejo básico de la vía aérea, todas las estrategias necesarias que necesita un primer respondiente para mantener a un paciente hasta que llegue la ambulancia, ¿sí? Es un curso que es muy necesario para la comunidad, para personal de servicio público, como por ejemplo policías, serenazgos, para seguridad ciudadana, fiscalización, ¿no es cierto? Brigadistas, ¿bien? Las habilidades necesarias. No tiene por qué tomarte mucho tiempo, no tienes por qué pasarte 6 meses para aprender un nivel de primer respondiente. En nuestro curso de primer respondiente dura un mes, ¿sí? Dura un mes, y es un curso certificado como tal, ¿bien? Es con una certificación con créditos académicos incluso, ¿sí? Así que si estás en el nivel de primer respondiente, te recomiendo tomar este curso. Para los que se dedican al resguardo del orden aquí en Perú, ¿sí? Estamos haciendo el curso de primera respuesta en entornos hostiles, ¿bien? Primera respuesta en disturbios, ¿bien? Primera respuesta en disturbios sociales se llama este curso, ¿no? Es un curso solamente para personal policial y para personal militar en actividad, ¿sí? Aquí en Perú. Si eres policía o militar en otros países, no hay problema, es un curso virtual, ¿bien? Pero de todas maneras, dentro del formulario se está solicitando la identificación para que justamente evitar cualquier tipo de problema. Bien, todos esos cursos los pueden encontrar en nuestras redes, ¿bien? Muchos de ellos son virtuales y también tenemos algunos otros que son presenciales, ¿no? Como por ejemplo el de manejo invasivo es un curso que tiene un componente presencial. Nosotros en Prehospitalando manejamos versiones híbridas de cursos y versiones online, ¿sí? Nuestras versiones online la puedes tomar desde cualquier país, ¿sí? Son en español, así que de cualquier país en español, ¿ya? Hacemos también asesorías a algunos países que hablan en inglés también, pero eso ya es un tema aparte, que no viene al caso en este momento, ¿bien? Ok, nada más por el día de hoy, chicos. Un gusto que hayan estado aquí. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.